Bienvenido a la clase de líquidos corporales y osmolaridad plasmática del grupo de estudios sobre emergencias médicas. Hoy vamos a empezar con la primera clase. Es el componente más importante de nuestro organismo. De hecho, el 60% de nuestro peso corporal es agua. Y recordemos que él está distribuido en la mayor parte de nuestra economía corporal. Recordemos que tenemos tres espacios principales. El principal, por supuesto, es el líquido intracelular, el cual es donde más cantidad de líquido se acumula dentro de las células. Las 2/3 partes de todo nuestro líquido corporal está dentro de la célula. El otro espacio que le sigue en cuanto a cantidad de agua es el líquido intersticial. El líquido intersticial no es más que todo lo que recubre las células y por ende los tejidos. Y como tercer espacio tenemos el líquido intravascular. El líquido intravascular no es más que una cuarta parte de lo que es el líquido intersticial. Es decir, que la cantidad de líquido que nos mantiene vivos circulatoriamente es muy poco comparado con el líquido corporal total. Piense que si damos, por ejemplo, un hombre de 70 kilos y decimos que para un hombre el 60% de su economía o del peso corporal es agua, tendríamos una cantidad de 42 litros de agua en total en esa persona, de los cuales 40%, o sea 2/3, corresponden al volumen intracelular, es decir, 28 litros, y de los 14 litros restantes, solo 3.500 ml, o sea 3,5 litros, corresponden al plasma o al volumen como tal intravascular. A ese volumen intravascular hay que asociarle o sumarle el volumen de masa, de eritrocitos, de leucocitos, de todo lo que tiene que ver con lo que compone la sangre. El porcentaje de agua corporal es variable, dependiendo si la persona es obesa o no. Recordemos que mientras más grasa tiene la persona, menos agua corporal en relación al peso, ya que la grasa es libre de agua. Los niños pequeños, los recién nacidos, llegan a tener hasta un 80% o más de su peso corporal en agua, mientras que los ancianos va decreciendo paulatinamente en la medida que va la edad. Fíjese aquí cómo el agua corporal tenemos en una persona con músculo, con mucho músculo, tenemos un 75 ml, normal 70 ml, una persona delgada 65, pero un obeso tiene solamente 60 ml de agua. Cuando hablamos de la composición de la sangre, estamos diciendo que el plasma es la parte líquida, ¿no? de eso, y de ese plasma lo que contiene son solutos, proteínas y agua. Y lo otro que lo acompaña es el volumen de eritrocitos. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver que para el volumen sanguíneo total necesitamos sumar el volumen plasmático más el volumen de eritrocitario que tiene esa persona. Fíjense que en el plasma hay albúmina, globulina, fibrinógeno, hay iones, nutrientes, productos de desecho, gases, sustancias reguladoras. Mientras en la parte de lo que es los elementos formes de la sangre, como tal, tenemos los glóbulos rojos y los leucocitos, así como las plaquetas. Entonces el volumen plasmático representa el volumen sanguíneo tomando en cuenta el hematocrito del paciente. Si nosotros queremos calcular el volumen plasmático, es fácil. Calculamos por porcentaje, el 5% del peso corporal se supone que es plasma. En una persona adulta, ¿sí? El 60%, si es mujer 55%, si es hombre 60%. Y utilizamos la fórmula que es volumen sanguíneo total, que sería ese porcentaje,
por 1 que resta a 0 punto el hematocrito. Es decir, si tenemos un paciente con 30% de hematocrito, sería 4.000 ml por 1 menos 0.30. ¿Sí? Eso nos daría un volumen plasmático total en ese paciente de 2.800 ml. ¿Qué implica esto? Que mientras mayor es el hematocrito, mayor es el volumen eritrocitario. Por tanto, el volumen plasmático será mayor. Cuando entonces calculamos el volumen eritrocitario, decimos que es el mismo volumen plasmático por 0.30, sería 1.200 ml. Mientras mayor el hematocrito del paciente, mayor el volumen eritrocitario total. Se puede calcular el volumen plasmático multiplicando el peso corporal por el 5%, ya lo habíamos dicho. Ejemplo de una persona de 70 kilos sería 5% por 70, representa un volumen plasmático de 3.500 ml. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo del volumen sanguíneo total? El volumen sanguíneo total es un volumen pequeño comparado con el agua corporal total, pero una pérdida del 20% de este volumen implica un estado de choque para el paciente. Por tanto, el volumen sanguíneo total es igual al volumen plasmático más el volumen eritrocitario. Si tomamos los ejemplos anteriores, diríamos que 2.800, que es el volumen plasmático, más 1.200, el volumen eritrocitario de ese paciente de 70 kilos con 30 hematocritos, estaríamos en presencia de unos 4 litros de sangre. 4 litros que al perder 1 litro de esos 4 litros, ya nosotros un 25% estaríamos en presencia de un paciente con shock en sus estadios iniciales. ¿Qué permite que el líquido se mantenga dentro del volumen sanguíneo? 4 cosas fundamentales: la osmolaridad plasmática, la presión hidrostática, la presión coloidosmótica del plasma y el capilar sanguíneo. Por eso es que tenemos en diferentes patologías alteraciones de lo que es el estado hemodinámico del paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos un trastorno de una osmolaridad plasmática, por ejemplo, una hipernatremia severa, estaríamos en presencia entonces de una deshidratación. En un paciente con un volumen plasmático disminuido, con un volumen intracelular de líquidos disminuido, producto de una osmolaridad plasmática muy elevada. Por ejemplo, un paciente anciano que tenga vómito y que no se esté reponiendo la cantidad de agua que amerita. Paciente que está en cama, por ejemplo. Un aumento de la presión hidrostática, ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca o con cirrosis hepática, que los vemos frecuentemente en la emergencia. Cuando la presión coloidosmótica del plasma disminuye o la presión oncótica del plasma, bueno, fácilmente en pacientes con cirrosis hepática es fácil ver pacientes con edema, con anasarca, con ascitis muy marcada, porque los niveles de hemoglobina están muy bajas, igual en el síndrome nefrótico. Y cuando se altera el capilar sanguíneo, ejemplo, un shock anafiláctico, un shock séptico, donde el líquido se extravasa al espacio intersticial porque la barrera de ese capilar está alterada completamente por la patología. Es decir, que en una de estas 4 alteraciones vamos a conseguir diferentes patologías que van a alterar el estado hemodinámico del paciente. Fíjese que aquí en el capilar tenemos una presión hidrostática bastante elevada, de 35 milímetros de mercurio, con una presión oncótica del plasma de 25 milímetros. Eso hace que del capilar hacia el intersticio fluya el agua, fluya los líquidos para poder llevar nutrientes y oxígeno a toda la economía del organismo, a todos los tejidos, a todas las células. ¿Y qué pasa? Cuando termina ese capilar arterial, comienza el capilar venoso, y en el capilar venoso disminuye rápidamente la presión hidrostática a 15 milímetros de mercurio, pero se mantiene la presión coloidosmótica del plasma, y eso hace una diferencial de 10 milímetros de mercurio. Eso hace que regrese el líquido hacia el intersticio. Fíjese como aquí, con esta gráfica sobre el equilibrio de Gibbs-Donan, nos dice cómo el fluido sale de los capilares arteriales producto de que la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Y hay un diferencial de 10, donde ya
existe un momento sin movimiento neto, ¿verdad? Sin filtración neta, porque la presión hidrostática es igual, es decir, se equipara a la presión oncótica del capilar, pero ya en el capilar venoso comienza a regresar el líquido porque la presión hidrostática es menor que la presión oncótica. Eso hace que se lleve normalmente la circulación. Así es como se nutren los tejidos. Fíjense que la albúmina es el principal elemento proteico que mantiene la presión oncótica del plasma, pero él no solamente tiene presión oncótica, también tiene presión coloidosmótica. ¿Por qué? Porque recuerden que la albúmina es una proteína bastante grande que no filtra por el capilar, no filtra por el glomérulo en condiciones normales, donde él atrae agua, ¿sí? del intersticio, atrae agua hacia adentro del capilar, hacia adentro del vaso sanguíneo por la presión oncótica que posee, pero también está cargado negativamente. Eso hace que lo sigan cationes como el sodio, que es el principal catión extracelular, y por ende ese sodio viene también con agua. Entonces ejerce su función tanto como con la presión proteica que tiene, como la presión osmótica que logra acarrear gracias a la unión de cationes de sodio producto de su carga negativa. Es una proteína globular de estructura terciaria, es grande, se sintetiza principalmente en el hígado, ¿verdad? El 60% de las proteínas es albúmina, por eso es que los pacientes con falla hepática crónica tienen disminución de albúmina y por eso hacen edema. Los edemas de ellos son bastante particulares porque se asocian a una disminución de la presión coloidosmótica del plasma, pero también a un aumento de la presión hidrostática en vista de que hay un aumento de la presión portal, lo cual hace que la presión hidrostática aumente a ese nivel y se produzca ascitis. Es más, podemos tener pacientes cirróticos sin edema en miembros inferiores, pero con una ascitis muy grande. Las funciones de la albúmina, su función principal es mantener la presión oncótica, ¿sí? Y también sirve para controlar el pH, sirve también para mantener la presión osmótica, como ya lo hemos dicho, y para mantener el líquido dentro del volumen capilar. Causa de deficiencia de albúmina, ya lo hemos dicho, ya lo hemos nombrado un poco: síndrome nefrótico, desnutrición, trastornos hepáticos crónicos, ¿sí? Y hay otros procedimientos como en la paracentesis, donde si tú no colocas albúmina, el paciente hará otra ascitis muy rápidamente, porque dentro de ese volumen ascítico, de ese líquido, tú consigues allí proteínas. Es un líquido muy rico en proteínas, ¿sí? Pero es porque se extravasa, producto también de la presión hidrostática muy aumentada. ¿Qué debemos saber para entender lo que vamos a ver a partir de ahora, que es la presión osmótica del plasma? Que un mol, ¿verdad?, se utiliza para darle como una denominación, como una cantidad a lo que es la osmolaridad del plasma, ¿sí? El equivalente no es más que la correlación entre el catión o el anión dependiendo de su carga eléctrica, y el osmol no es más que lo que se utiliza para medir la cantidad de moléculas en la que se disocia una sustancia. Es decir, si yo tengo el sodio, es un osmol de sodio, pero si tengo cloruro de sodio, yo tengo que dividirlo en dos, porque el sodio es un osmol y el cloro es otro osmol. Por tanto, entonces son dos osmoles lo que yo tengo allí en esa solución, disueltos en esa solución. Tenemos los pesos moleculares de los diferentes electrolitos que se encuentran en el plasma. Recordemos que el sodio es el principal catión extracelular, por ende es el que mayor responsabilidad tiene en mantener o no la osmolaridad plasmática. Fíjese aquí, un mol de una sustancia es su peso molecular expresado en gramos. ¿Qué implica eso? Que una solución, un molar, es un mol de soluto disuelto en un litro de solvente.
Si recordamos cuál es la concentración, la fórmula de concentración es soluto sobre solvente. Ejemplo, cloruro de sodio en agua. Eso nos da entonces la concentración de esa solución. Mientras menos agua, más concentrada. Mientras más soluto, más concentrada. Y si ocurre al lado contrario, entonces sería menos concentrada. Fíjense que un mol de sodio son 23 gramos. Es decir, un mol de una sustancia no es más que su peso molecular expresado en gramos. El peso molecular del sodio es 23, el peso molecular del potasio es 39, pero el peso molecular del cloruro de sodio es 23 sumado a 35, que eso nos da 38. ¿Sí? Por eso es que el cloruro de sodio es diferente. ¿Por qué? Porque ya no es un solo elemento, es el compuesto de dos elementos, ¿sí? Entonces, en el líquido, cómo se comportan o cómo existen en los diferentes espacios los diferentes aniones y cationes que tenemos. Bueno, el sodio es el principal catión extracelular, mientras que el potasio es el principal catión intracelular. Por ende, siempre por el principio de la electroneutralidad, siempre voy a tener un sodio acompañado de un cloro. Por eso es que cuando yo hago la fórmula o ejecuto la fórmula de osmolaridad plasmática, yo tengo que multiplicar el sodio por 2, porque allí también estaría multiplicando también el cloro acompañante. Recordemos que cuando yo tengo un sodio tengo que acompañarlo con un cloro o con un bicarbonato, porque necesito diluido en agua estar ese compuesto no solo, sino acompañado de su anión que lo complementa. Entonces, ¿a qué llamamos una sustancia osmóticamente activa? Este es un concepto muy importante porque es aquella sustancia que genera el paso del líquido de un compartimiento a otro. El elemento principal en nuestros líquidos corporales es el sodio, acompañado de la glucosa y la urea. En ausencia de insuficiencia renal o de hiperglicemia, la osmolaridad del líquido extracelular está relacionada con el sodio y sus aniones acompañantes. Recuerden, el cloro o el bicarbonato. Entonces, ¿cómo calculamos la osmolaridad plasmática? Muy sencillo. 2 veces lo que multiplica el sodio, más la glucosa, más el BUN o el nitrógeno ureico. Pero estos tenemos que llevarlos a miliequivalentes por litro. Ya el sodio lo tenemos y el potasio en miliequivalentes por litro, pero la glucosa no. Por eso hay que dividirla entre 18, igual que el nitrógeno ureico, entre 2.8. Si fuese urea, la tendría que dividir entre 6. Entonces, la glucosa y el BUN en la mayoría de los laboratorios es reportado en miligramos por decilitro. En este caso, la fórmula cambiaría, ¿verdad? Osmolaridad plasmática es igual a 2 veces el sodio más el potasio, más la glucosa sobre 18, más el BUN entre 2.8. La osmolaridad plasmática corresponde a la concentración de moléculas activas osmóticamente activas. Recordemos que osmóticamente activa es que ellos generan paso de agua de donde está menos concentrado el medio, de donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado. Es decir, que si yo tengo un volumen celular y un sodio de 140 miliequivalentes por litro, que es normal, eso no me va a generar paso de agua de dentro de la célula ni del intersticio al espacio intravascular. Pero si yo tengo un líquido intravascular o intersticial con un sodio de 170, asegure que el agua va a salir de la célula para poder equiparar la tonicidad del medio. ¿Qué implica eso? Que voy a deshidratar la célula, y eso lo veremos más adelante. Fíjese que aquí tenemos entonces cuando una solución es hiposmolar, tiene poco soluto, es isosmolar, es decir, tiene una molaridad muy parecida a otro líquido al cual yo estoy comparando, en este caso es el del plasma, porque estamos comparándolo con los líquidos corporales, e hiperosmolar cuando esa solución tiene o esa sustancia tiene mucho soluto. Al tener muchos solutos, muchas partículas osmóticamente activas, me van a generar la salida de agua dentro de la célula hacia el intersticio.
Y si yo tengo un medio que está hiposmolar, es decir, que tiene una osmolaridad muy baja, va a hacer que el líquido se vaya hacia adentro de la célula. ¿Qué implica eso? Que la célula estaría dematizada. Ya lo vamos a entender. Entonces, ¿la tonicidad con qué tiene que ver? La tonicidad tiene que ver con el paso de agua y hacia dónde se va esa agua, hacia dónde se va el líquido. Si yo tengo un medio hipertónico, donde la osmolaridad del plasma, lo normal es hasta 300, pero yo tengo, por ejemplo, 350 de osmolaridad, yo voy a generar que en el eritrocito, cuando yo coloco el eritrocito dentro de esa solución que es hipertónica con respecto a cómo está el eritrocito internamente, el agua empieza a salir y deshidrata tanto el eritrocito que lo destruye, lo crena. Cuando yo lo coloco, por ejemplo, con solución isotónica al 0,9%, que tiene una osmolaridad de 308 milimoles por litro, el glóbulo rojo ni se destruye ni se seca, es decir, no se deshidrata ni se hincha, porque está en un medio que es muy parecido al medio interno del eritrocito. Pero cuando yo coloco ese eritrocito en un medio hipotónico, es decir, que la osmolaridad está muy por debajo de 270 milimoles por litro, comienza a ingresar agua del medio hacia adentro del eritrocito hasta que lo lisa, lo rompe. ¿Por qué? Porque lo edematiza a tal punto que estalla. Entonces, ¿qué es el otro concepto que debemos aprender? El concepto que debemos de aprender es el coeficiente de reflexión, tanto del sodio, de la urea y de la glucosa. ¿Por qué de estos tres elementos? Porque esos son los tres elementos que conllevan a controlar la osmolaridad del plasma. Si yo tengo un sodio, ¿verdad? Una molécula de sodio que se acerca a la pared del vaso, de la célula, ese sodio no puede penetrar a la célula. Porque recordemos que para entrar a la célula necesita ingresar a través de la bomba sodio-potasio cuando ésta la necesite. Es decir, que el sodio entonces tiene un coeficiente de refractariedad de 1. Si una molécula de sodio llega cerca de la pared celular, no entra. Mientras que la urea tiene un coeficiente de refractariedad de 0,5. ¿Qué implica que tenga un coeficiente de refractariedad de 0,5? Que la urea va a ingresar, la mitad de la urea que llega a la pared celular ingresa y la otra mitad no. Pero en el tiempo va a llegar un momento de que vamos a tener la misma cantidad de urea en el vaso sanguíneo, en el espacio intersticial y dentro del espacio intracelular. Porque él va a equiparar su concentración en esos tres espacios corporales. Mientras que la glucosa tiene un coeficiente de refractariedad de 0. Siempre y cuando tengamos insulina, toda la glucosa que llegue a la pared celular va a ingresar a la célula porque la célula la necesita como energía. ¿Qué pasa entonces? Que la glucosa va a aumentar la osmolaridad sanguínea, por ejemplo, en un paciente con un déficit absoluto de glucosa, una diabetes mellitus descompensada, una situación hiperosmolar no cetósica o una cetoacidosis diabética, donde el déficit de insulina es muy grande y por tanto esa glucosa no puede penetrar a la célula y, ojo, está produciendo una presión osmótica, está generando salida de agua de la célula hacia el intersticio. Por eso es tan importante saber el coeficiente de refractariedad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda decir que tenemos que medir en todo paciente la osmolaridad sanguínea antes de poderlo hidratar. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque debemos saber su osmolaridad para así comprender qué líquido vamos a utilizar para que mejore lo más rápido posible esos tres espacios. No podemos pensar en hidratar a un paciente sin pensar en los tres espacios corporales. Entonces, ¿qué debemos medir rápidamente? La osmolaridad efectiva. Y la osmolaridad efectiva no es más que 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. En la osmolaridad efectiva no se toma en cuenta la urea en vista de que la misma, por tener un coeficiente de reflexión de 0,5, llegará al momento en que su concentración será equiparable a todos los espacios corporales.
no así la glucosa que necesita de la insulina para ingresar a la célula. Por eso es que tendremos una osmolaridad muy aumentada en un paciente hipernatrémico e hiperglicémico. Y tenemos que pensar con qué líquido lo vamos a hidratar, cómo lo vamos a hidratar y hasta cuándo lo vamos a hidratar. ¿Qué nos debe preocupar entonces a la hora de hidratar a un paciente? Muchas cosas. Pero ahí tenemos que ver antecedentes patológicos del paciente, tenemos que ver el peso, la talla, la edad, cómo está el gasto urinario. Hay que recordar que podemos hacer una sobrecarga hídrica, el estado nutricional del paciente, porque si nosotros tenemos un paciente hipoalbuminémico y lo estamos hidratando durante varias horas, recuerde que ese líquido va a ser muy difícil que se mantenga en el espacio intravascular. Lo más probable es que se vaya hacia el espacio intersticial, ¿sí? Las causas de la probable deshidratación para irlas corrigiendo, ¿sí? La función renal es muy importante y, por supuesto, la edad del paciente. Son muchos las preguntas que tenemos que hacernos a la hora de hidratar a un paciente, porque hidratar a un paciente no es hacer cualquier cosa, es otra medicación que le estamos colocando al paciente. Y si no razonamos qué le vamos a colocar al paciente y cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo, podemos ocasionar más daño que beneficio. Bueno, recuerden el Instagram, @doctor.dr.juantorres y el canal de YouTube dr.juancarlostorreslugo para que se suscriban, ingresen al grupo de Telegram y recuerden mi número telefónico para cualquier información, más 593 99 340 2175. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.